El título que le he puesto a esta pequeña presentación o a este eje del día 6 de febrero es Placer sexual femenino y salud, investigación biológica con perspectiva de género. Y bueno, pues en las personas que llevan con nosotros desde el principio de curso y que van haciendo una lectura de la novela, una lectura conjunta de la novela, pues en teoría, perdón, aquí me he equivocado, deberían haber leído ya los 2 últimos capítulos, el 4 y el 5. Siempre hacemos una referencia al texto de la novela para un poco relacionar con la temática, y yo esta vez he escogido una frase muy cortita y es una parte del diálogo del personaje masculino, que es el capitán Mark Alsaid, pero que creo que, aunque sea muy cortita, expresa mucho. Y es que, bueno, voy a hacer un poco de spoiler, pero pues, establecen una relación y él, en un momento determinado, le dice: ven, voy a enseñarte cómo tenía que haber sido la primera vez, sin dolor, solo placer. Esta frase tan cortita, pues tiene muchas implicaciones respecto a lo que voy a explicar. La primera es la mención al dolor cuando se está hablando de relaciones sexuales, ¿vale? Y es algo importante que vamos a hablar, el dolor. Y la segunda es que resulta que un hombre le tiene que decir a una mujer cómo va ella a disfrutar, ¿no? Es algo curioso. Nosotras es nuestro cuerpo y deberíamos saber disfrutar de nuestro cuerpo. Entonces, ¿por qué un hombre le tiene que decir a una mujer: te voy a enseñar cómo vas a disfrutar? Bueno, pues todo esto tiene muchas implicaciones culturales, científicas y demás. Y la primera es que las mujeres en general tenemos un problema de disfunción sexual importante. Aquí he escogido un estudio de la Universidad de Buenos Aires que dice que el 30% de las mujeres no alcanza el orgasmo, que es una parte del ciclo de respuesta sexual, y de hecho 1 de cada 10 nunca ha experimentado un orgasmo. Una sensación que es instintiva, quiere decir que es tan fisiológica como tener hambre o tener ganas de hacer pis. Entonces, los investigadores dicen que les llamó la atención de que el 30% de las mujeres no suelen experimentar orgasmos y el 12% es que no sabían lo que era un orgasmo, nunca lo habían sentido. Y más abajo dicen que incluso entre esas mujeres que nunca han tenido un orgasmo, hay madres. Dice: algunas mujeres tienen más de un hijo y jamás experimentaron un orgasmo. Lo confunden con la excitación sexual o con la sensación de intimidad con su pareja, o también con el orgasmo de él. Esto dice mucho, ¿vale? De que hay un problema con el placer femenino y con el orgasmo femenino. Parte del problema pues está en la propia ciencia y en la propia medicina. Hay un libro muy interesante de Carmen Valls que dice pues que la investigación sobre sexualidad femenina se ha limitado a la fecundación, lo explica, da datos, y es que eso ha sido así. Hasta hace muy poquito se investigaba, y todavía hay muchos estudios que se centran en la fecundación. Punto. Es lo único que interesa a la sexualidad femenina, a la ciencia. De hecho, el clítoris, que es un órgano bastante grandecito, no estamos hablando de una glándula como la tiroides pequeñita ahí, es un órgano grande, se eliminó de los esquemas anatómicos médicos del aparato reproductor femenino ya en el siglo XIX. Sí que se sabe desde ese momento, desde siempre, que es el órgano responsable del orgasmo en la mujer, pero también se sabe que no es necesario que una mujer llegue al orgasmo para quedarse embarazada. Y ahí está parte del problema, de no querer estudiar el placer femenino o la respuesta sexual femenina. Hay ciertos preceptos morales que siempre se han asociado en nuestro entorno cultural, y no solo en nuestro entorno cultural. Cuando uno ve otras culturas, estudia otras culturas, ve que en otras culturas también se asocia, tiene más que ver con eso, con culturas patriarcales, falocentristas, que dan la única función de la sexualidad, la reproducción. Ya veremos qué pasa con eso. La única función del clítoris, proporcionar placer. El tamaño es muy importante, todo importa.
o el placer es origen de la promiscuidad y la infidelidad, que rompe el matrimonio y la familia, y como tal es un problema para el ser humano. Pero, claro, cuando una es bióloga y estudia todo desde el punto de vista evolutivo y ve un órgano como el clítoris, que además de tiene un tamaño considerable, encima gasta mucha energía en el orgasmo, dices, bueno, ¿y cómo va a ser el clítoris un órgano que no sirve para nada? Si me están diciendo, no, como el placer no sirve para la fecundación, y la fecundación se puede dar sin placer, es que ese órgano es un órgano inútil, y de hecho ha habido científicos que se lo han preguntado, así, tal cual, como lo estoy diciendo. Bueno, a partir de ahora la medicina, se está insistiendo en que la medicina tome este enfoque evolutivo, porque un órgano así no puede ser inútil. O sea, la evolución lo que nos dice es no, tiene que tener alguna función. De hecho, cuando nos ponemos a estudiarlo un poco más en profundidad, vemos que el clítoris no es un botoncito pequeño que está ahí en la vulva. Es un órgano del tamaño, del volumen, digamos, del volumen de casi de un pene, prácticamente, ese volumen. Lo que ocurre es que la mayor parte del órgano es interno. Y si vemos la estructura anatómica, vemos que es exactamente idéntica. Tenemos glande, cuerpos cavernosos, cuerpos esponjosos, incluso la forma. Es prácticamente. ¿Qué necesita la ciencia de la salud? Pues, aprender de las ciencias de la biología, pero de la biología de verdad, no la biología humana antropocentrista, de la biología evolutiva y de la biología con un enfoque evolutivo. Pues bueno, que en los primates, porque siempre tenemos que compararnos con nuestros primos, el sexo no es igual que en otros mamíferos, ¿vale? Aquí lo traduzco del inglés, en los primates las hormonas no regulan la capacidad de la hembra de tener relaciones sexuales, cosa que sí que ocurre en otros mamíferos, de manera que está desacoplada la fertilidad y la capacidad de aparearse, que en otros animales está totalmente acoplada, ¿vale? Eso implica que el sexo en los primates tiene otras consecuencias, otras funciones, y lo dice por aquí, relacionadas sobre todo con el contexto social. Tiene mucho que ver con el contexto social. Datos que os puedo dar. Las hembras de los primates en general tienen una sexualidad extendida. Eso quiere decir que tenemos, si nos consideramos primate, que lo somos, tenemos una capacidad de apareamiento desacoplada de la fertilidad, ya lo hemos dicho, y la receptividad sexual no está limitada a la ovulación. Es decir, las hembras aceptamos tener cópulas fuera del celo, no tenemos un celo. No hay un periodo como los perros, como los gatos, hay un periodo en el que las hembras aceptan la cópula. Las primates no tenemos ese celo, está extendido. De hecho, el atractivo sexual para los machos también está extendido, es independiente de la fertilidad. Las hembras seguimos siendo atractivas durante las fases del ciclo ovulatorio en el que no somos fértiles, incluida la regla, durante el embarazo, durante la menopausia o otras situaciones donde no haya regla. La ovulación está oculta al macho. El macho no es capaz de identificar cuándo una hembra es fértil o no, cosa que sí que ocurre en otros mamíferos. Y de hecho, las relaciones homosexuales no es que sean antinaturales, es que no son infrecuentes, son muy frecuentes entre los primates, ¿vale? Otros datos que podemos tener. El orgasmo provoca la liberación de hormonas de apego con el otro individuo con el que se está interaccionando desde el punto de vista sexual. Todo esto nos lleva a concluir que en las hembras de los primates la principal función del sexo no es la reproducción, es la función de comunicación y relación y sociabilización, ¿vale? Socialización, establecimiento de alianzas, solución de conflictos, establecimiento de jerarquías y dominancias. Esto en realidad vale para los dos sexos, ¿vale? Aunque en el caso de las hembras pues está aún más marcado. Y por aquí os pongo un texto y os voy a hacer una pequeña encuesta. Vamos a ver si sé hacerlo bien. Tenía por aquí un forms de estos. Voy a ver si os copio la dirección aquí.
en el Teams y me respondéis a las preguntas que hay. A ver qué pensáis. La primera pregunta es, ¿qué porcentaje creéis de mujeres que llegan al orgasmo simplemente mediante una penetración? ¿Vale? Pensadlo, anotadlo, responder, a ver. Y ahora os voy a hacer una segunda pregunta. Vamos teniendo ya respuestas. Estoy viendo aquí 3 respuestas, 4. Y la segunda pregunta, ¿qué porcentaje de mujeres necesitan estimulación clitoral directa para llegar al orgasmo? En el texto ese que hay que he recortado de este libro pone manual, pero bueno, digamos directa. Pues venga, voy a descubrir el misterio. Solamente entre el 20 y el 30% de las mujeres son capaces de llegar al orgasmo simplemente en el coito. ¿Cuántas mujeres necesitan una estimulación del clítoris? Yo aquí veo, cuando hablamos de sesgos de género, muchas veces no sabemos lo que queremos decir. Yo veo aquí, dice, muchas mujeres. Muchas mujeres sería una pista. Yo si me dicen muchas mujeres, pues digo, muchas. Muchas, pues muchas sería, no sé, un 40%, muchas, ¿no? Esta es la manera en la que estos autores han expresado este dato. Y ahora os enseño el dato. ¿Eso son muchas o son prácticamente todas? Casi todas las mujeres necesitan estimulación manual para llegar al coito. No muchas, un 80% o un mayor de 75% es prácticamente todas. ¿Vale? Poco a poco van saliendo artículos que van estudiando en más profundidad el clítoris y su relación con la fecundación. Es verdad que no es imprescindible llegar al orgasmo para quedarse embarazada, pero eso no quiere decir que el clítoris no tenga, desde el punto de vista más evolutivo, funciones relacionadas con la fecundación. Y, por ejemplo, la erección del clítoris hace la penetración más placentera y promueve la capacitación del esperma, que es un proceso imprescindible para que ese esperma pueda fecundar el óvulo. Aquí os iba a enseñar el ciclo de la respuesta sexual y voy a intentar también tener un poco de perspectiva de género. Esto se investigó a mediados del siglo XX, bueno, más bien años 60, fueron unos estudios muy conocidos por un matrimonio, ¿vale? Que se dedicaron a estudiar de verdad por primera vez experimentalmente el orgasmo. Eso se pudo hacer en los 60, porque y sin dinero público. El dinero público en Estados Unidos todavía no deja financiar este tipo de estudios, ¿vale? Todavía está implicado ahí mucho los condicionamientos culturales. Y bueno, pues en Internet he encontrado estos gráficos y este no me gusta porque aquí parece que el orgasmo de la mujer es menos intenso que el del hombre, entonces no me ha gustado. Estos también lo he visto muchas veces, salen en muchas páginas y aquí da la sensación de que, bueno, que llegue al orgasmo la mujer, que sería este punto de aquí negro, es algo atípico. Hay otras, por ejemplo, el verde, la línea verde, parece que es normal que una mujer no llegue al orgasmo. Eso es una respuesta sexual típica. No me parece, desde el punto de vista evolutivo, me parece muy raro. Me ha gustado más este, ¿vale? En el que bueno, pues vemos cómo la respuesta masculina tiene exactamente los mismos elementos que la femenina y lo único es que la femenina tiene dos características. Lo primero es que la excitación es más lenta, tardamos más en excitarnos y luego tenemos la capacidad de alcanzar más de un orgasmo seguidos, cosa que los hombres no tienen. Los hombres, tras su orgasmo, llegan o alcanzan un periodo refractario. No pueden volverse a excitar y a llegar a un orgasmo
pasado un tiempo. El tiempo puede ser, bueno, pues variable, pero estamos hablando de más de media hora, entre media hora y una hora, de media, ¿vale? De media. Todo esto siempre es de media, luego siempre hay casos y situaciones individuales, las edades, las motivaciones, el estado de salud, todo puede variar, ¿vale? Estos datos pues son así y pocas veces se analizan, ¿vale? Si hablas con, bueno, en el mundo actual, dicen, bueno, pues una secuencia normal, entre comillas normal, de una relación sexual sería excitación, coito, orgasmo, resolución, ¿vale? Porque esta es la perspectiva masculina, ¿vale? Un orgasmo, punto. ¿Por qué no es orgasmo, orgasmo, resolución? ¿Vale? Y viéndolo con los datos que yo os he dado ya, de hecho, podríamos hablar de excitación, orgasmo, coito, orgasmo, resolución. Ese sería el punto de vista femenino, juntando todo lo que os he dicho, ¿vale? Entonces, es otra manera de mirar a la sexualidad y bueno, pues no mirarla con esta perspectiva que tiene en cuenta la biología femenina de los primates, pues tiene consecuencias. Y de hecho, pues aquí en este artículo que os he descargado del 18, habla de que el 41% de las mujeres en edad reproductiva, es decir, estamos sacando fuera a las menopáusicas, que como sabemos siguen teniendo una capacidad plena de mantener relaciones sexuales y de llegar al orgasmo. Puede haber pequeñas disfunciones relacionadas con las hormonas, como la lubricación y demás, pero la capacidad de llegar al orgasmo está exactamente igual. El atractivo para los machos está... perdón. Nadie le molesta que, bueno, puedo hablar de hombres en vez de machos, ¿no? Si le molesta a alguien me lo dice, pero se me escapa. Porque estamos hablando de Homo sapiens, estamos hablando del ser humano, ¿vale? El 41% tiene problemas sexuales reproductivos. Esto estamos hablando a nivel mundial, ¿vale? Ahora diremos un poquito más de esto. ¿Qué consecuencias puede tener para físicas? Pues relaciones sexuales dolorosas. Muchas mujeres sienten dolor o insatisfactorias. Si el clítoris no está bien excitado, no hay suficiente lubricación y el coito, la penetración, duele, ¿no? Por eso el esquema que os daba yo antes, primero orgasmo, después penetración, cuando ya todo el sistema femenino está bien engrasado, bien activo. Atrofia del músculo pubococcígeo, suelo pélvico, que imagino que Ascensión nos puede hablar mucho más de esto, porque ese músculo es el responsable del orgasmo. Si no se activa, se va atrofiando y eso puede dar problemas en el parto y puede dar problemas también de incontinencia urinaria. De hecho, ahora, pues, sabéis, estos tratamientos que dan para la incontinencia urinaria, las bolas Kegel, los ejercicios Kegel, pues ahora hay especialistas que proponen orgasmos terapéuticos, porque es una manera más fisiológica que en unas bolitas metidas en la vagina de estimular esta zona. Y luego, tiene consecuencias afectivas y mentales. Estamos viendo que es que la función del sexo en los primates no es principalmente la reproducción. Tiene más que ver con la parte mental y psicosocial. Entonces, la insatisfacción sexual, la anorgasmia, llega un momento en que ni siquiera estés preparada para llegar al orgasmo, falta de autoestima y, por supuesto, problemas de pareja. Voy a hablaros de uno de esos problemas que hace que el 40% de las mujeres en el mundo pues, tengan problemas de reproducción, perdón, problemas sexuales, y es uno de ellos muy importante, es la mutilación genital femenina, ¿vale? En el libro pues, lo describe una matrona que la conoce muy bien, que se llama Yanan, que es de origen marroquí, ¿vale? Y cuenta cómo, bueno, pues en muchos países se corta el prepucio y el glande del clítoris de las mujeres. En un grado superior, porque hay varios tipos, tipo 1 y tipo 2, pues se va un poco más allá y se extirpan unas zonas más amplias, o en el tipo 3 se extirpan los labios menores. E incluso el tipo 3, tipo 4, se cosen los labios mayores de la vulva.
¿vale? Por supuesto, tiene unas consecuencias brutales, tanto desde el punto de vista psicológico como vital, ¿eh? Pueden morir, muchas niñas mueren en esto, se lo hacen de niñas, ¿vale? Y luego para su vida sexual. Las reglas son tremendamente dolorosas, tiene infecciones urinarias repetitivas y relaciones sexuales y coitos muy dolorosos. Y también problemas en el parto, ¿vale? Problemas en el embarazo y en el parto. Entonces, bueno, pues la mutilación genital femenina contribuye de manera brutal a esos datos que os he enseñado, ¿vale? Eran datos mundiales. Muchas veces se pregunta, bueno, a ver, también es verdad que hay otros tipos de mutilaciones, por ejemplo, está la circuncisión masculina, que se hacen por parte de ciertas culturas y, bueno, pues podría ser equivalente. Si vamos a la anatomía del pene y del clítoris, vemos cómo no es equivalente, ¿vale? La circuncisión masculina es la extirpación del prepucio y, bueno, es verdad que con causa médica, con fimosis o parafimosis, los médicos lo recomiendan. Hay una causa que no tiene que ver con la medicina, que es causa cultural, que se identifica pues eso, con la prevención de enfermedades, con la adhesión a un grupo religioso, a un grupo cultural. Pero es que el prepucio es la piel que recubre el glande. No tiene cuerpos cavernosos, no tiene grandes vasos sanguíneos, tiene muy poquita inervación y muy baja sensibilidad. Sería equivalente a seccionar el glande del pene. La mutilación genital femenina sería equivalente a seccionar el glande, es decir, la parte más sensible de todo el pene. Y además la que tiene una mayor irrigación, por eso podría producir una hemorragia mortal. Y también hay otra cuestión, y es que el clítoris tiene el doble de terminaciones nerviosas que el pene, con lo cual todas las cicatrices que queden en el clítoris van a ser bastante más dolorosas que puede ser que las que pueden quedar en el pene. No vamos a comparar, ¿vale? El dolor es dolor, la brutalidad es la brutalidad y no hay, no, tampoco podemos decir que sea el doble, ¿vale? Una mutilación de un glande de un pene pues tendría la misma consideración que el del glande de una mujer, pero no es lo mismo. Bueno, hay que saber, hay unos datos que os puedo dar, como que 200 millones de mujeres están mutiladas en el mundo a día de hoy y hay 3 millones de niñas en riesgo anual de ser mutiladas. Es un problema muy grave. Como sabéis, os ha contado Elena, el primer libro de Pozos de Pasión se centra sobre el tema de la mutilación genital femenina, en el segundo también se habla de este tema, se vuelve a tratar. Y tenemos aquí un llamamiento de Médicos del Mundo que nos ha mandado, Carmen Domínguez, que es coordinadora de Médicos del Mundo de Andalucía, nos ha mandado un llamamiento para que donéis, les ayudéis a trabajar contra la mutilación genital femenina. Y bueno, yo os animo a que, además de colaborar, os informéis a través de los libros de Pozos de Pasión. Y voy a mirar una cosa porque no sé si he activado el sonido. Voy a activarlo, creo que no lo había activado. Vuelvo a compartir, volvéis a verlo, ¿verdad? Y vamos a ver si se oye bien el vídeo. Según la Organización Mundial de la Salud, la mutilación genital femenina consiste en la resección parcial o total Perdón. de los genitales externos femeninos por motivos no médicos, abarcando también otras lesiones derivadas de esta práctica. La mutilación genital femenina es una costumbre cultural que se lleva a cabo en 30 países de África y Oriente Medio. Tiene sus raíces en la desigualdad de género y es considerada, además, una forma de violencia contra las mujeres y las niñas. Es una vulneración de sus derechos. Se calcula que en España viven más de 55.000 mujeres y niñas procedentes de países en los que la ablación es habitual. Estos datos han hecho que nuestra organización, Médicos del Mundo, se plantee como objetivo prioritario reducir esta práctica, interviniendo especialmente a través de la prevención y la sensibilización, algo que entendemos
no puede alcanzarse sin las adecuadas condiciones sanitarias y pedagógicas que faciliten la integración social de la población que reside en España, procedente de los países en que se lleva a cabo la mutilación genital femenina. Médicos del Mundo aborda esta problemática desde un enfoque integral, como he dicho, mediante la prevención y la sensibilización, a fin de evitar las consecuencias físicas, psíquicas, sociales y legales de la ablación. Recordemos que desde el año 2003 la mutilación genital femenina está tipificada en el Código Penal, en su artículo 149, como delito de lesiones. Las actividades que llevamos a cabo en nuestra organización siguen una dinámica participativa, priorizando el protagonismo y la aportación de las propias personas afectadas, es decir, de las mujeres y las niñas procedentes de países de riesgo. Contamos en nuestras intervenciones con mediadoras y mediadores que tienen un papel determinante para lograr los objetivos. Abordar el tema de la mutilación genital femenina con la población de riesgo es muy complejo, especialmente en el momento de realizar un primer acercamiento a nuevas comunidades de origen subsahariano. Esta dificultad se debe a que los valores y la cultura de sus países de origen otorgan a la práctica de la mutilación muchos aspectos positivos y ponerlos en cuestión supone una ruptura con las propias creencias. Así pues, todas las actividades dirigidas a dicha población de riesgo tienen por objeto desarrollar un cambio de valores, un empoderamiento, una visión más global de la sociedad que tenga como resultado final el rechazo a la práctica de la mutilación genital femenina. Tenemos conciencia de que esto implica un trabajo a largo plazo. Las mujeres africanas están cambiando las cosas. Ellas son las verdaderas protagonistas, las que tienen capacidad de convencer a sus comunidades de que la mutilación es una violencia que no las deja avanzar como sociedad. En Médicos del Mundo contamos con el papel de nuestras compañeras mediadoras, mujeres la mayoría, pero también algunos hombres que se han implicado. Ellas y ellos, de origen subsahariano, afincadas y afincados en España, construyen el puente entre las tradiciones más arraigadas de sus comunidades de origen y el marco social y legislativo de nuestro país, con el fin de que la comunidad migrante viva más integrada en nuestra sociedad. Médicos del Mundo trabaja en prevención de la mutilación genital femenina en distintas comunidades autonómicas: Navarra, Euskadi, Castilla-La Mancha, Baleares, Comunidad de Madrid, Cataluña, Canarias, Aragón y Andalucía. En ellas se forma a profesionales de la salud, de la educación y también a las figuras de orientación de colegios e institutos. Es destacable la experiencia de Médicos del Mundo Navarra por la implementación de capacitaciones a hombres africanos sobre violencia contra las mujeres, actividad impartida por personas profesionales expertas en violencia de género y nuevas masculinidades, también por un mediador africano y por mediadoras del proyecto de prevención de la mutilación genital femenina de Médicos del Mundo Navarra. En el ámbito educativo, algunos programas autonómicos trabajan con alumnado, otros incluyen también al profesorado y a la figura de las y los orientadores educativos, como ocurre en Navarra y en Castilla-La Mancha, destacando la experiencia que llevan a cabo en el Colegio de Recas, en Toledo, con la comunidad maliense. Nuestra intervención potencia la coordinación de profesionales y el trabajo en red con otras entidades públicas y privadas. En este sentido, Médicos del Mundo ha liderado la creación de protocolos de actuación desarrollados por diferentes administraciones públicas. En cuanto al protocolo estatal, seguimos reclamando que este no se limite al espacio exclusivamente sanitario, sino que integre otros ámbitos, como el jurídico o el educativo,
incluida la pedagogía sexológica. Médicos del Mundo también trabaja la violencia de género y la salud sexual y reproductiva en muchos países de América Latina y de África. En concreto, la mutilación genital femenina la combatimos en Mauritania y más recientemente en Senegal. Cada 6 de febrero, Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina, Médicos del Mundo desarrolla estas acciones de visibilidad y sensibilización de la ciudadanía sobre la situación de las mujeres y las niñas supervivientes de mutilación genital femenina. Confío en que este pequeño resumen suponga una herramienta más en pro de esa visibilidad y sensibilización tan necesarias. Muchas gracias. Bueno, espero que este llamamiento sirva para animaros Según la a Organización colaborar, ¿vale? Con médicos del mundo.